Hola mis vecinos y vecinas, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con la segunda parte del panel de control, para que de esa forma sigáis entendiendo cómo poder personalizar y para qué sirve cada cosa de vuestro ordenador. Si os perdisteis la primera parte, aquí arriba os voy a dejar una tarjetita con un enlace en el que podéis ver ese vídeo, para así poder continuarlos todos. También os dejaré el enlace en la parte de abajo para que podáis verlo y a lo mejor también en las tarjetitas del final del vídeo. Así que, sin entretenernos más, vamos manos a la obra. Bien, como os acordáis, en el último capítulo apagamos el ordenador, habíamos actualizado y todo eso, y ahora volvemos a encender el ordenador y tenemos el escritorio. Vamos a volver al panel de control. Recordamos que para ello tenemos la opción de ir al botón de inicio, seleccionar aquí configuración o bien en todas las aplicaciones seleccionar configuración. Cualquiera de las dos formas es la misma. Nos habíamos quedado dentro de lo que era la personalización y dentro de personalización el siguiente apartado que nos quedaba por ver era la entrada de texto. Windows 11 viene preparado para muchos dispositivos, es decir, no solo ordenadores de sobremesa, portátiles, sino también tablets como por ejemplo la Surface de Microsoft. En ese tipo de tablets nosotros, igual que en un iPad o igual que en una tablet Android, nosotros podemos o bien utilizar un teclado para escribir en ellas o bien utilizar la pantalla y mediante el dedo, de forma táctil, escribir en la pantalla. Pues bien, eso es lo que se conoce como la entrada de texto. Cuando pulsamos aquí, lo primero que nos encontramos es un conjunto muy colorido de opciones para poder probarlo, tanto lo que es el texto como el micrófono. Evidentemente, como os dije anteriormente, yo el micrófono no voy a poder utilizarlo porque lo tengo conectado para poder hacer la grabación de pantalla. Entonces, ejemplos de grabación o de uso del micrófono no voy a poder permitirlo porque no puedo usarlo para los dos dispositivos, para la grabación de pantalla y para el uso de Windows. Pero vosotros en casa sí vais a poder utilizarlo. Lo primero que nos dice es un tema, ¿no? ¿Qué tema queremos coger para esa entrada de texto? Y lo que nos encontramos es que decimos, bueno, pues esta es muy bonita, me gusta, brisañil. Vemos aquí un ejemplo de cómo quedaría, pero realmente no vemos, elijamos el que elijamos, que pase nada en pantalla. ¿Por qué? Pues porque para eso tendríamos que habilitar esa entrada de texto, en este caso el teclado táctil. Si yo pulso aquí en el teclado táctil, veo que tengo el tamaño del teclado, mostrar fondo de tecla, el tamaño del texto de las teclas y aquí abrir teclado. Vamos a subir esto un poquito para arriba y vamos a abrir el teclado. Y fijaos como ahora el teclado que ha aparecido, que es el teclado táctil, sí tiene los colores que vamos seleccionando aquí. ¿Lo veis? Esa sería la entrada de texto. Desde aquí podemos evidentemente pulsar cualquier tecla como si estuviésemos escribiendo. Si le damos a probar configuración, ¿veis? Si le damos a la H, va a ir escribiendo todo lo que queramos. ¿Veis? Pues eso sería la entrada de texto. Fijaos como siempre la entrada de texto táctil va a tener lo que se conoce como el texto predictivo. O sea, a medida que vamos escribiendo, va a ir sugiriéndonos qué opciones son las que se adaptan más a ese texto predictivo que vamos escribiendo. Por ejemplo, si pongo la C, ya me propone una serie de palabras. Si pongo la A, fijaos que aquí, por ejemplo, casa, y ya automáticamente me lo escribiría. Y no tengo yo que escribirlo manualmente con el teclado. Esto es útil en el caso de que tenga una tableta o en el caso de que pueda tener a lo mejor algún problema con alguna tecla de mi teclado. Imaginaos que tengo un teclado pero hay alguna tecla que pueda estar averiada. Pues bien, en este caso esta solución es una solución bastante útil. Yo, como siempre, y para no confundir, voy a dejarlo normal, digamos en el que trae por defecto. Fijaos como incluso las teclas de Windows me abren, ¿lo veis? O sea que es un teclado que es totalmente funcional. Si yo pulso fuera,
y le doy a la tecla de Windows, se me abre el menú de Windows. O sea, es un teclado totalmente funcional, no es simplemente algo demostrativo. Habíamos visto aquí en esta pantalla que teníamos el tamaño del teclado, y es que yo este tecladito pequeño que veo aquí lo puedo hacer más grande o más pequeño, según mis necesidades y según también el tamaño de la pantalla. Yo lo voy a dejar en el 100, que es el que creo que traía por defecto. Y tenemos también, por ejemplo, mostrar el fondo de las teclas o no mostrarlo. Podemos poner el tamaño de las teclas en grande, en mediano o pequeño. ¿Vale? Son simplemente, como os digo, configuraciones de este teclado visual que nos aparece aquí en la pantalla. Vamos a cerrarlo y volvemos a la personalización. Lo siguiente que nos encontramos son los elementos que queremos que aparezcan dentro del menú inicio. ¿Os acordáis que el menú inicio es el que aparece en el botoncito de aquí abajo? Este menú inicio podemos configurarlo de varias formas. Si os fijáis, aquí aparecen una serie de iconos, recomendaciones, mi usuario, el botón de apagar, etcétera. Pero yo puedo, por ejemplo, decirle que me muestre más elementos anclados. De esa forma se van a aumentar el número de iconos que aparecen aquí y van a aparecer menos recomendaciones. Puedo poner más recomendaciones y que por lo tanto me aparezcan menos iconos aquí, o puedo dejarlo como predeterminado, que es como viene, ¿vale? Más o menos 50% para cada uno. Podemos decirle o activar que nos muestre las aplicaciones que se han agregado recientemente. Es decir, normalmente cuando yo me descargo un programa de internet, bien sea un juego, bien sea un programa de dibujo, bien sea un programa de trabajo, lo que sea, se me va a descargar en el ordenador. Ya sabemos por defecto y porque hemos visto en algunas clases que ese programa va a aparecer dentro del menú inicio y posiblemente tengamos que irnos a todas las aplicaciones para buscarlo. Pues bien, mostrar las aplicaciones agregadas recientemente va a hacer que nos aparezca aquí en el menú las aplicaciones que nos acabamos de descargar. ¿Por qué? Porque Windows intuye que si tú te acabas de descargar una aplicación es porque quieres usarla ahora y porque vas a trabajar con ella. Entonces nos las va a mostrar siempre en el menú de inicio para facilitarnos el acceso a ellas. Tenemos también mostrar los elementos abiertos recientemente en inicio, listas de acceso directo y el explorador de Windows. Y lo tenemos activado o desactivado. Eso va a hacer que nos aparezcan aquí abajo, ¿vale? Si yo lo desactivo, los va a borrar, como ha pasado aquí en mi caso. Os acordáis que en capítulos anteriores aquí aparecían pues lo que eran las fotos de los contactos y algunas cositas que habíamos visto y que algunos iconos relacionados con tareas que habíamos hecho previamente. Imágenes que nos habíamos descargado de un Splash, ¿os acordáis? Para catalogarlas en las carpetas y todo eso. Pues bien, si yo lo desactivo, simplemente lo que va a hacer es limpiarme esto, y si quiero que realmente me muestre ahí los últimos elementos con los que yo he trabajado, pues solo tengo que dejarlo activado. Ahora bien, ¿me conviene o no me conviene activarlo? Eso va a depender de vosotros. Si son elementos a los que accedéis con mucha frecuencia o queréis recordar qué es lo último con lo que estuvisteis trabajando, lo ideal es tenerlo activado. Evidentemente, también influye en la privacidad. Es decir, va a aparecer aquí lo último con lo que hemos trabajado. Entonces, si estamos en un entorno donde hay muchas personas, un cibercafé, un ordenador compartido en un sitio público, etcétera, pues puede estar a la vista esta información que hemos trabajado últimamente a personas que estén de paso. Entonces, eso ya va a depender de nuestras necesidades. Fijaos que a continuación tenemos también una opción interesante que dice carpetas, carpetas del menú inicio. ¿Qué son esas carpetas? Pues bueno, son carpetas que van a aparecer junto al botón de encendido. El botón de encendido es este de aquí. Vamos a ver qué podemos poner ahí al lado de ese botón. Evidentemente lo que vamos a poner son carpetas que nos puedan servir de accesos rápidos.
Es decir, aquí lo que se trata es siempre de poder optimizar el tiempo lo máximo posible y poder sacar siempre el mejor rendimiento. Entonces, podemos poner la carpeta de configuración. Si yo la activo y me vengo aquí ahora al menú inicio, vais a ver que aquí me aparece la opción de configuración, pero a lo mejor yo no estoy todos los días trabajando con la configuración ni configurando mi equipo. Lo hago a lo mejor al principio y cuando ya lo tengo a mi gusto, pues entonces ya digo, no necesito configurar nada más por ahora, hasta que me canse del fondo de pantalla o me canse del aspecto y quiera cambiarlo. Si lo quito, va a desaparecer de ese menú inicio, ¿lo veis? Otra opción sería el explorador de archivos, pero es que el explorador de archivos, si os dais cuenta, ya lo tengo aquí. Entonces lo tengo tanto aquí como podría acceder a través de mi carpeta de usuario, entonces tampoco tendría mucho sentido. Puedo acceder a la carpeta de documentos, pero como vamos a ver, la carpeta de documentos la tenemos dentro de nuestra carpeta de usuario, con lo cual tampoco puede tener mucho sentido. Podemos poner música, imágenes, vídeos, carpetas de red, la carpeta personal. Yo, por ejemplo, una de las que podría, si me preguntáis, Nacho, ¿cuál me recomendarías si tuvieras que poner alguna? ¿Cuál pondrías? Yo pondría la carpeta de descargas. ¿Por qué? Porque es una de las carpetas a las que más se accede. Porque cuando estamos trabajando por internet, estamos navegando, nos descargamos aplicaciones, nos descargamos imágenes, nos descargamos documentos, tipos de letras, etc. Todo eso va a ir por defecto en los navegadores, por defecto a la carpeta de descargas. Entonces sí es bueno tener un acceso rápido a esa carpeta de descargas. Y para no tenerlo en el escritorio, como recordáis, os dije que lo mejor y lo más importante era tener el escritorio lo más despejado posible y solo con lo indispensable, pues es una buena solución tenerlo aquí junto al botón de inicio. Entonces cuando pulso aquí, directamente me va a abrir la carpeta de descargas, donde me aparece todo lo último que me descargué, con su fecha, etcétera. ¿Vale? Vamos a cerrar. Y en principio yo creo, desde mi punto de vista, que esta sería la configuración óptima para mí. Vosotros podéis activar las opciones, todas las opciones que queráis. Bien, seguimos con la personalización y ahora iríamos a la barra de tareas. La barra de tareas es toda esta barra que encontramos en la parte de aquí abajo, ¿vale? Esta barra gris. Dentro de la barra de tareas nos pregunta qué elementos son los que queremos que aparezcan. Por ejemplo, la barra de buscar, que es esta que pone búsqueda, puedo activarla o desactivarla, ¿veis? La vista de tareas, que os acordáis que la vista de tareas era para poder tener varios escritorios y organizar un poquito mejor todo el sistema. Si pulsamos aquí, os acordáis que teníamos un escritorio donde tenemos lo que estamos trabajando, pero yo puedo crear otro escritorio aquí donde tenga abierta esta carpeta, por ejemplo, ¿vale? Entonces cuando cambio de un escritorio a otro, solo veo lo que hay en él. Era como tener varias mesas, ¿os acordáis? Una al lado de otra. Entonces de esta forma yo puedo, cambiando de escritorio, ver lo que tengo en ese. Aquí no me aparece el panel de control, y en el escritorio número 1 solo me aparece el panel de control y no el explorador de archivos. Pues puedo decirle si quiero que me aparezca o no me aparezca ese icono de la vista de tareas. Si quiero o no quiero que me aparezcan los widgets. Los widgets, acordaos que eran esos pequeños elementos que nos daban información adicional. Información como podría ser, por ejemplo, el tiempo, información sobre la bolsa si somos agentes de bolsa, mapas, el calendario, notas rápidas, noticias, etc. Es en concreto lo que encontramos aquí, en la parte inferior izquierda. Si os dais cuenta, aquí, solo con ponerme encima, sin hacer clic, ya se me ha desplegado ese icono en el que me muestra las últimas noticias, cosas de bolsa, etc. Información adicional. Prácticamente esta información que encontramos aquí es la que vamos a ver cuando abrimos el navegador nativo de Microsoft Edge. O sea que está utilizando básicamente la misma información.
pero me dice que si yo quiero, por ejemplo, personalizar este menú, yo tengo opción de venirme aquí e iniciar sesión para sincronizar mis intereses entre mis dispositivos. Es decir, que si yo en mi ordenador tengo determinados widgets, que son estos cuadraditos que aparecen aquí, esto es un widget, esto es otro, esto es otro, esto es otro, este bloque es otro, ¿vale? Pues aparezcan los mismos en todos los dispositivos. Evidentemente, cada uno de estos widgets tengo una opción de ocultarlo o una lista de puntitos donde puedo decirle si quiero que lo oculte 20 minutos, si quiero más noticias como esta o menos noticias. Es decir, todo esto va a personalizar nuestra experiencia de usuario en base a lo que trabajamos. Si yo, por ejemplo, me dedico al mercado inmobiliario y a mí lo que me interesan son noticias relacionadas con el sector inmobiliario, pues a lo mejor sucesos, noticias, la bolsa, juegos, etcétera, no me interesan. Entonces yo puedo personalizar estos iconos según mis intereses, ¿vale? Para que yo sea más productivo, para que cuando me siente delante del ordenador, yo simplemente ya tenga delante toda la información que necesito para sacar el máximo rendimiento. Evidentemente puedo agregar más, actualizar los que hay o ponerlos a pantalla completa, ¿vale? Pues si no quiero que aparezcan estos widgets, solo tengo que darle aquí y como veis ya desaparecen de aquí. Voy a volver a activarlos porque por lo menos me interesa ver aquí abajo el tiempo que hace, ¿vale? Tenemos hoy un día mayormente soleado, un día muy agradable, muy primaveral. Luego tenemos aquí unos iconos de la bandeja del sistema. ¿Qué es la bandeja del sistema? La bandeja del sistema es esta de aquí, ¿vale? Esta que aparece en la parte derecha. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, el menú lápiz. Si nosotros tenemos un lápiz, porque tenemos una tablet o un ordenador sobre el cual en la pantalla podemos escribir, podemos decirle que nos lo active. Evidentemente, para eso tiene que detectarlo. A mí no me ha salido nada porque no me ha detectado ningún lápiz táctil. O puedo decirle que me aparezca el icono del teclado táctil. ¿Recordáis el que aparecía antes, que era el teclado en pantalla cuando vimos la personalización de colores? Pues aquí podemos decirle que aparezca, ¿lo veis? Aquí está y entonces cuando yo le dé ya me aparece y me aparecería con la configuración de colores con la que yo lo puse en la personalización. ¿Veis? Lo puedo activar y cerrar. Y tengo aquí un botón, evidentemente, que es un botón de opciones donde puedo decirle, pues bueno, si quiero la distribución del teclado, predeterminado más pequeño o el tradicional, si quiero escritura manual, es decir, yo puedo venirme aquí y escribir con el ratón. Lo ideal sería un lápiz, porque como veis, con el ratón supuestamente es un hola, pero un poco raro, ¿vale? Pero esta es la escritura manual, de hecho me la ha corregido un poquito para que quede mejor, pero fijaos cómo puedo incluso si tengo un lápiz ir escribiendo manualmente en la pantalla del ordenador. Daos cuenta cómo está evolucionando la tecnología, ¿no? Y cómo incluso escribiendo a mano, conforme voy escribiendo me va detectando palabras que cree reconocer. Una coma, fijaos, esto es complicado, con el ratón, pero si tenemos una tableta gráfica, uy, ¿veis? Si tenemos una tableta gráfica, una Wacom, cualquier tipo de tableta gráfica, o tenemos una pantalla táctil porque tenemos una Microsoft Surface, es similar a lo que sería un iPad o cualquier otra tablet Android, pues tenemos la opción de escribir manualmente, incluso firmar documentos en pantalla con nuestro lápiz. Vamos a volver aquí a lo que es, quitamos la escritura manual, vamos a poner esto un poquito por aquí, vamos a venirnos a nuestra disposición del valor predeterminado, nuestro teclado normal,
Y más opciones que podemos tener aquí pues es el tamaño y el tema, o sea, es un acceso rápido a la personalización que habíamos visto antes. Y como siempre, enviar comentarios a Microsoft sobre mejoras o fallos que veamos. Poder obtener otro idioma. Tened en cuenta que nosotros, por ejemplo, esta versión de Windows la tenemos en español. Pero si yo quiero poder escribir también en inglés, yo puedo seleccionar aquí dentro del idioma el idioma que yo necesito y si no me aparece ya incluido, agregarlo. ¿Lo veis? Entonces, si yo en mi ordenador redacto tanto documentos en español como, por ejemplo, documentos en chino, por poner un ejemplo, por ser un idioma totalmente diferente, a mí me puede interesar que mi teclado me aparezca tanto en español como en chino. Y entonces yo tendría que venirme aquí, agregar un idioma y elegir el idioma, en este caso, vamos a ver, chino tradicional, por ejemplo, o chino simplificado o lo que sea. Y entonces se descargaría ese idioma. ¿Veis? Aquí lo tenemos, nos dice todo el paquete del idioma, lo que necesita y le daría a instalar. Entonces esto va a empezar a descargarse desde la página de Microsoft, ese paquete de idioma junto con su ortografía, su corrector, su predicción de caracteres, la escritura a mano e incluso el reconocimiento de voz. ¿Por qué? Porque yo, imaginaos, cuando hablamos de las opciones de accesibilidad, puede ser que tenga a lo mejor alguna discapacidad en mis manos y no puedo utilizarlas, pero puedo controlar mi ordenador por la voz, igual que hablamos con Alexa, igual que hablamos con Siri, igual que hablamos con cualquier asistente de voz. Entonces, ahora mismo se está descargando, vamos a esperar un poquito a que se descargue, solo para que veáis un poco cómo ahora en el teclado van a aparecer los dos idiomas y que yo puedo elegirlo. Fijaos que aquí abajo ahora mismo lo que me está diciendo es que el español que yo tengo es el español de España, ¿vale? Y que si quiero cambiar los métodos de entrada solo tengo que presionar la tecla de Windows y el espacio. La tecla de Windows es la que tiene este dibujito más o menos, pero en vuestro teclado. Entonces, si le doy a esa tecla y le doy espacio, puedo cambiar rápidamente de un idioma a otro. Si no, va a ser tan sencillo como hacerlo desde aquí, ahora cuando veamos que se ha descargado todo. Me ha aparecido aquí, fijaos que se acaba de actualizar, me ha salido un mensajito, lo podemos ver aquí en las notificaciones, en la parte inferior derecha, que, vaya, lo he cerrado, bueno, que me decía que se habían instalado unas actualizaciones nuevas de lo que es del navegador, ¿vale? Tened en cuenta que hay actualizaciones que se van a descargar y somos nosotros los que tenemos que manualmente aplicarlas. Y hay otras actualizaciones bien porque sean de extensiones, de mejoras. Veis aquí, por ejemplo, Xbox se ha descargado automáticamente de las aplicaciones que tengo en mi ordenador. Me está diciendo que, aquí lo vemos, se acaba de actualizar Xbox TC UI. Y diréis, ¿eso qué es? Pues seguramente será algún complemento para el manejo o para el mejor manejo de la Xbox junto con mi ordenador, ¿no? Con mi Windows. Veis aquí también que me aparece lo que es mi calendario, ¿vale? Un pequeño resumen. Y aquí tengo la opción de borrar todas las notificaciones. O pulsando fuera, esa notificación quedará todavía ahí, pero no la vemos. Vamos a esperar un poquito más hasta que se completen estas tres barras de estado. Como os decía respecto a las actualizaciones, hay dos tipos de actualizaciones. Hay actualizaciones que son actualizaciones del sistema, actualizaciones críticas que corrigen errores, problemas, vulnerabilidades, problemas de seguridad en el equipo que hacen que a lo mejor los hackers pudiesen acceder al equipo. Todo eso el equipo de desarrollo de Microsoft continuamente está trabajando todos los días buscando eso y aplicando esas actualizaciones o esos parches de seguridad para poder solucionarlo. Luego hay otra serie de actualizaciones menores, como son actualizaciones de las aplicaciones que tenemos, de los juegos o como aquí hemos visto de la Xbox, etcétera, así, que quizás no necesitan ser aplicadas manualmente, sino que se pueden actualizar de forma automática, como ha sido el caso que acabamos de ver.
Bueno, vamos a ver si esto tira para adelante o no tira para adelante. Cuando tengamos el idioma descargado, nos va a aparecer aquí que tenemos el paquete de español y que tenemos el paquete de chino. Y podemos desinstalar o borrar cualquiera, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las opciones de idioma, subir y bajar. Subir y bajar va a determinar lo que es la importancia del idioma. Es decir, si yo uso más el español que el chino, evidentemente lo voy a poner arriba, para que por defecto cada vez que entre en cualquier aplicación de escrituras me seleccione por defecto el idioma español. Ahora bien, si resulta que yo suelo trabajar más en chino, pero también redacto documentos en español, pues entonces a lo mejor me interesa subir el chino para que por defecto cuando yo me ponga a trabajar con el equipo sea ese el idioma que elige. Acordaos también que las otras opciones que aparecían aquí en el idioma en la región, aunque aparecen luego en sistema y lo veremos de nuevo, lo que nos van a permitir es, por ejemplo, el símbolo de moneda por defecto que vamos a tener, el tema de la puntuación, los signos de puntuación, los signos de ortografía, el corrector ortográfico, pero sobre todo la zona horaria y la moneda, es lo principal. Si yo pongo el país y mi región en España, pues me va a poner como moneda el euro y como zona horaria la zona nuestra, ¿no? Si pongo, por ejemplo, pues China, pues me pondrá la moneda que haya en ese país y la zona horaria de ese país para que corresponda con lo que yo estoy viendo aquí, ¿vale? Con mi fecha y mi hora actual. Y para que de esa forma cualquier documento que yo esté redactando, que esté creando y todo eso, a la hora de guardarlo, se guarde con la fecha y con la hora correcta. ¿Veis? Fijaos cómo hemos saltado de lo que era la personalización a hora e idioma, ¿vale? Pero bueno, ya lo estamos viendo. Mientras se va descargando todo esto, podemos ir viendo las otras opciones y ya dejamos este apartado completado, ¿no? En el país o región, pues ya os he dicho, el país en el que vivimos, esto es importante tenerlo siempre bien configurado. El formato regional, pues tened en cuenta que español se puede hablar en muchos países, no solo en España, sino también en Latinoamérica o en muchos otros sitios. Fijaos como ya me está agregando también lo que es el chino, porque se lo está descargando, pero tenemos, por ejemplo, el español de Argentina, de Belice, de Bolivia, Brasil, Chile, etcétera, ¿vale? Y todos los países latinoamericanos, o cuando pone el español latinoamericano, es un español neutro. Es normalmente los que vivís en Latinoamérica sabéis que muchas veces las series, las películas, cuando las traducen al español, suelen tener un español neutro. Hay veces, yo he vivido en México y he visto películas traducidas al español, o bueno, al español pero con el acento mexicano, y otras como son el español latinoamericano, como pasa muchas veces con las telenovelas. Aquí tenemos las opciones relacionadas con lo que es la ortografía, ¿vale? Resaltar las palabras mal escritas, es decir, si yo estoy escribiendo un documento de texto, pues que si cometo una falta de ortografía me aparezca una rayita debajo subrayándola. Corregirlas automáticamente, ese es el corrector automático. A medida que yo voy escribiendo, si tengo cualquier falta de ortografía me lo va a sustituir automáticamente. Es como tener un diccionario que va buscando todo lo que tú vas escribiendo y a medida que escribes lo va sustituyendo. Sugerencias de texto multilingües en el caso de que tengamos varios paquetes de idiomas instalados, como es el caso en el que íbamos a hacer, y el teclado táctil, que como hemos dicho podemos hacer que a medida que tocamos haga el típico tic 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 tic, ¿vale? El sonido de las teclas cuando escribo, que automáticamente ponga en mayúscula la primera letra de cada frase, que agregue un punto al hacer doble punteo en la barra espaciadora, es decir, si yo estoy escribiendo y le doy seguido 2 veces al espacio, me lo va a sustituir por un punto. Mostrar el botón micrófono de dictado por voz. Es útil el dictado por voz. Hoy en día está muy avanzado y utiliza inteligencia artificial, entonces no es como antiguamente que tú le hablabas y tardaba mucho en escribir o no ponía correctamente lo que decías. Hoy en día funciona muy bien lo que es el dictado por voz. Por ejemplo, yo en mi teléfono móvil, sobre todo,
cuando tengo que escribir algún mensaje de texto, algún WhatsApp, incluso un correo electrónico o un texto largo, y me da pereza escribirlo, lo que hago es que activo el dictado por voz y empiezo a hablar. Y ya os digo que en un 99,9% funciona perfectamente. Quizás a lo mejor hay que poner algún signo de puntuación, algún espacio o alguna mayúscula, pero en un 99% funciona perfectamente. Y aquí podemos decirle que muestre el teclado táctil incluso cuando no haya ningún teclado conectado, ¿vale? Y luego tenemos, como siempre, dentro de cada apartado, vínculos relacionados con lo que estamos viendo que nos van a llevar a opciones relacionadas con todo eso, ¿no? Bien, estamos aquí en idioma y región, que nos estamos descargando. Ah, mira, ya ha terminado de descargar el chino. ¿Ya tenemos el chino? No, no hemos terminado. Sigue todavía descargando. Bueno, lo vamos a dejar descargando y vamos a seguir con las otras opciones. Estamos dentro de la personalización. Exactamente, estábamos en el teclado táctil. Efectivamente, estábamos viendo el teclado táctil que aparecía aquí y de ahí es donde habíamos derivado en lo que eran las más configuraciones y los idiomas, ¿vale? Que es lo que estamos haciendo ahora. Ya hemos visto un poquito el teclado táctil. Y entonces aquí tenemos lo que es el panel táctil virtual, ¿no? De mostrarlo siempre o no mostrarlo siempre. Y luego tenemos otras opciones como por ejemplo que nos aparezca o no nos aparezca aquí Microsoft Teams. Fijaos, nosotros lo tenemos desactivado pero aparece. Si yo lo activo me lo va a poner ya aquí directamente, no en el desplegable, sino aquí. Si no, lo va a recoger. Y esta flechita lo que me va a indicar es que es un grupo de iconos que están todos agrupados ahí dentro. Tengo iconos de seguridad de Windows o acciones recomendadas. Si yo le doy, me van a aparecer ahora, cuando haya notificaciones de seguridad de Windows, me va a aparecer ese icono directamente aquí. El estado de Windows Update, que está marcado por defecto. Eso quiere decir que aquí, cuando haya actualizaciones, recordad que me va a aparecer el icono, como habíamos visto, ese icono que tenía un circulito naranja diciendo que hay actualizaciones pendientes para aplicar. La que yo sí voy a habilitar y activar es la de quitar hardware de forma segura y expulsar el medio. ¿Vale? Ahora mismo no ha salido nada, pero si yo conecto ahora un pendrive, una tarjeta SD de fotos de mi cámara de fotos, si conecto un disco duro externo, yo no puedo sacarlo directamente del ordenador. ¿Por qué? Porque el ordenador trabaja para aumentar su velocidad, digamos que trabaja de forma continua con muchas cosas a la vez. Entonces yo puedo a lo mejor estar ahora viendo que se está descargando el paquete de idiomas, pero paralelamente puedo estar leyendo o escribiendo información en ese dispositivo que le he conectado. Entonces, aunque a mí me parezca que no está haciendo nada, si yo lo desenchufo, puede ser que esa transmisión, esa lectura o esa escritura que estaba escribiendo paralelamente para ahorrar tiempo y para hacerlo más rápido, imaginaos, estoy copiando 100 fotos de mi disco al disco externo. Pues para asegurarme de que se ha completado correctamente, yo debo expulsar el medio de forma correcta, ¿vale? Voy a ver si tengo por aquí algo que pueda conectar para que lo veáis. Es un pendrive simplemente con cierta información. Entonces fijaos cómo cuando lo acabo de conectar me ha aparecido aquí un icono que es quitar hardware de forma segura y expulsar el medio. Si yo desactivo esta opción, ese icono desaparece. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy trabajando con ese disco y no me doy cuenta si he completado o no he completado la información, puede ser que si lo saco del tirón pierda información o incluso pueda dañar el dispositivo. Tened en cuenta que esa transmisión de información es transmisión de energía, de electricidad, ¿no? Entonces, realmente lo ideal es tenerlo activado y siempre que queramos sacar un pendrive de nuestro disco externo, siempre que queramos sacarlo porque ya hemos trabajado con él, es pulsar aquí, aquí me aparece y tengo la opción de expulsar el disco. ¿Vale? Lo que he conectado es un disco vacío, un disco que no tiene nada ahora mismo, pero que se llama fotos.
pero al conectarlo me aparece. Entonces yo no debo sacar el pendrive sin antes haberlo expulsado. ¿Cómo? Haciendo clic aquí y dándole a expulsar. Entonces el ordenador, si quedara algo de información que leer o escribir en ese pendrive, lo va a hacer. Y entonces es cuando me va a decir que ya, cuando lo expulse, es cuando va a decir que ahora puedo desconectar el disco de forma segura. ¿Vale? Esa sería la forma de hacerlo correctamente. Fijaos que aquí, dentro de este equipo, ya no me aparece ese disco, con lo cual ya sí puedo extraerlo de forma segura. Y ahora sí podría quitar mi dispositivo USB. Una vez que lo he expulsado, ya desaparece el icono de aquí. Podría retirarlo de mi ordenador y ya sabría que la información que hay en ese pendrive está correctamente escrita y que no va a haber ningún problema. Muy bien, pues entonces vamos a ver qué más teníamos aquí. Vale, perfecto. Teníamos activado quitar el hardware de forma segura para expulsar el medio. Y tenemos aquí el comportamiento de la barra de tareas. La barra de tareas es esta que tenemos justo aquí en medio. En Windows 10 esta barra de tareas estaba en la parte izquierda, donde está ahora aquí el icono de el tiempo, ¿no? Los widgets. Entonces yo puedo decirle que esa barra me aparezca a la izquierda. ¿Lo veis? Y entonces el tiempo me lo pone aquí como un pequeño icono. O puedo decirle que me la ponga en el centro. Ya es cuestión de gusto. Hay veces, los seres humanos somos muy propensos a las costumbres, ¿vale? Nos cuesta un poquito el cambio a veces. Entonces, cuando tenemos un sistema, un ordenador, y lo tenemos con nuestros colores y llevamos mucho tiempo trabajando con él, estamos acostumbrados, va todo perfecto. Pero en el momento en el que cogemos y nos vamos a otro ordenador y tiene otros iconos diferentes, otros dibujos diferentes, etcétera, nos parece que es un ordenador totalmente diferente que no nos cuadra con lo que tenemos, que no sabemos usarlo. Pero ya os digo, esto es como maquillarse. El ordenador es el mismo, solo que tiene otro maquillaje diferente, otro traje diferente. Entonces, si yo estoy acostumbrado a Windows 10, donde esta barra me aparecía a la izquierda, da igual, aquí puedo ponerla a la izquierda si me siento más cómodo, o lanzarme, ser un poco atrevido y decir, oye, pues mira, voy a dejarlo y voy a acostumbrarme a lo nuevo que hay. Porque no nos podemos anclar tampoco en el pasado, ¿vale? Tenemos que ir evolucionando a medida que la tecnología va evolucionando. Entonces, la vamos a dejar en el centro. Podemos decirle que la oculte automáticamente. Hay veces que no tengo espacio suficiente en la pantalla, estoy trabajando y esta barrita de aquí me molesta y no quiero que se vea. Pues entonces simplemente le doy aquí y se oculta. Y me diréis, ¿y qué hago ahora? ¿Cómo hago que aparezca? ¿Tengo que venirme aquí para que aparezca? No, simplemente bajando abajo, ¿veis? Aparece la barra y desaparece. Cuando pongo el ratón, el puntero del ratón abajo, me aparece la barra de tarea y va a quedar ahí hasta que yo retire el ratón y se vuelva a esconder, ¿vale? Entonces, es útil si no quiero que me moleste. Selecciono la opción que yo quiera, abro lo que yo quiera y luego al retirarme directamente se va a volver a ocultar. Que no quiero que esté así porque quiero que esté siempre activa, pues entonces quito esta opción y me vuelve a aparecer. Me indica también si quiero mostrar los distintivos en las aplicaciones de la barra de tareas, ¿vale? Puedo quitarlo o puedo ponerlo. Mostrar parpadeo en aplicaciones de la barra de tareas. Y luego nos aparecen otras que realmente tampoco tienen mucha importancia, ¿no? Mostrar el parpadeo en las aplicaciones, mostrar las búsquedas recientes. Las búsquedas recientes que si me pongo aquí encima me va a salir una ventanita con las últimas búsquedas que he hecho. Como yo cuando he apagado el ordenador he borrado toda la caché y todas las búsquedas recientes y todo eso, entonces no me aparece nada porque no tiene sentido. Sí es importante recordar, por ejemplo, que yo puedo hacer que si tengo varias pantallas, recordáis que podíamos conectar varios monitores al ordenador, esta barra de tareas se muestre en todas las pantallas, ¿vale? O solo en algunas, no quiere decir que tenga que tenerla en todas.
compartir cualquier ventana desde mi barra de tareas o seleccionar la esquina de la barra de tareas para mostrar el escritorio. Esto básicamente es que si yo tengo muchas cosas abiertas y me vengo aquí a la esquinita y hago un clic, me va a mostrar el escritorio, o sea, va a minimizar todo lo que haya. Imaginaos que tengo esto abierto y tengo el explorador de archivos y ahora hago clic aquí y todo se minimiza. Esa barra que veis a veces emerger es la barra del Macintosh, porque ya os digo, estoy trabajando con un Mac estoy trabajando con un Windows dentro de un Mac. ¿Vale? Y luego tendremos que manualmente volver a mostrarlas. Muy bien, eso sería un poco personalizar la barra de aquí abajo, que ya os digo, lo más importante que vamos a hacer en la barra de tareas de aquí abajo es cuando tengamos alguna aplicación abierta, como esta por ejemplo, pulsar el botón derecho y decirle pues que la ancle o la desancle. ¿Ve? Aquí tenemos todas las que están anclados al escritorio o lo que sea. Y yo puedo decirle, por ejemplo, que me desancle de la barra de tareas cualquiera de los que hay aquí. Si yo no quiero que me aparezca Microsoft Store, si le doy aquí al botón derecho, puedo decirle desanclar. Y entonces va a desaparecer de aquí y seguirá dentro, pero de las aplicaciones. Lo ideal, ¿qué es? Tener aquí las aplicaciones con las que más frecuentemente trabajemos. Por ejemplo, podemos tener, cuando veamos el correo, podemos tener aquí el icono de correo para directamente pulsar en él y que nos abra el correo electrónico. O Google Chrome, como lo teníamos aquí, ¿os acordáis? O podemos poner, pues no sé, un acceso rápido para el procesador de texto, para escribir, o para la hoja de cálculo, o para nuestro programa de edición de dibujo, o de vídeo, o de fotos, o lo que sea, ¿vale? Pero aquí tendremos siempre, sin abusar, lo mínimo. O por ejemplo, imaginaos que usamos mucho la calculadora y decimos, pues bueno, quiero anclar la calculadora. Entonces yo buscaría aquí la calculadora, bueno, la tenemos aquí, la calculadora, ya la tenemos aquí, y yo podría pulsar el botón derecho, anclarla. Además puedo elegir el tipo de calculadora que quiero, por ejemplo una calculadora científica, que va a ser mucho más profesional. Y me va un poquito lento porque creo que está todavía descargándose los idiomas e instalándolos, ¿vale? Y por eso me va un poquito lento. Bueno, pues aquí tenemos la calculadora estándar, la científica, que es mucho más completa. O puedo, por ejemplo, vamos a cerrarla, la he abierto varias veces, fijaos. Una calculadora gráfica, por si tenemos que hacer tareas gráficas, como ondas, etcétera. O sea, es completito, viene completito para cualquier tipo de persona. Pero ya tenemos aquí nuestra calculadora simplemente anclada. Si le doy por defecto a la calculadora, me va a abrir la última que yo he abierto. Si yo lo que quiero es abrir la normal, pues cojo la estándar con el botón derecho, me abre la calculadora estándar y ya tengo yo mi calculadora aquí, pues porque la uso frecuentemente. Y luego ya con mi teclado numérico puedo ir escribiendo lo que yo quiera con la tecla de borrado, borrando números, ¿vale? Vamos a desanclarla porque ya os digo, iremos añadiendo aquí iconos a medida que lo necesitamos. Pero os digo, y os vuelvo a repetir, si hay algún elemento de los que yo os voy mostrando que decís, oye, yo eso lo uso mucho, podéis dejarlo anclado, como la calculadora. Realmente, aunque parezca una tontería, la calculadora es una de las herramientas que muchas veces más utilizamos. Muy bien, pues eso sería más o menos lo más importante relacionado con lo que es la personalización de la barra de tareas. Nos quedaría, por ejemplo, los dos últimos aspectos de la personalización, que los vamos a ver rápidamente. Fuentes. ¿Qué son las fuentes? No son las fuentes de agua. Fuentes se llama a los tipos de letra. Por ejemplo, Windows viene por defecto con una serie determinada de tipos de letras, 72 en concreto. Son muchos tipos de letras, fijaos cómo ya va instalando los chinos también, de los que habíamos estado viendo, ¿vale? Y nosotros, cuando estamos escribiendo cualquier documento, podemos elegir ese tipo de letra, que puede ser más bonita, menos bonita, más gruesa, más cursiva, más adornada, más tipo máquina de escribir.
pero tenemos opciones de obtener más tipos de letras en la tienda de Microsoft. Vamos a ver cómo sería y ya entramos por ver cómo es la tienda de Microsoft. Aquí entramos en la Microsoft Store y lo que nos va a buscar son archivos de tipos de letras. Esos archivos pueden ser gratuitos o pueden ser de pago. ¿Por qué? Pues porque son archivos que hay empresas que se dedican exclusivamente a diseñar tipos de letras. Entonces, evidentemente cobran por eso. Tenemos aquí algunas que son gratis, como veis aquí. Y vamos a ver si hubiese alguna, por ejemplo, un tipo de letra que fuese como una máquina de escribir, ¿no? Mira, por ejemplo, esta que veis aquí vale 2 euros. Esta vale 5 o 4,99. Vamos a ver, por ejemplo, no hay ninguna. Bueno, pues vamos a poner, por ejemplo, Nina, esta que tiene muy buena calificación. Es una letra, pasa que es muy parecida. Vamos a coger esta que es un pelín más parecida a lo que es una máquina de escribir, ¿de acuerdo? Le vamos a dar. Me dice cuál es. Y le vamos a dar, aquí nos aparece un ejemplo de cómo se ve ese tipo de letra y los números. ¿Veis? Esto es la tienda de Microsoft. Todavía no hemos comprado nada. Ese es el escaparate. Entonces le damos a obtener. La letra se va a descargar. Y como lo estamos haciendo desde la tienda de Microsoft, automáticamente se va a instalar sin que tengamos que hacer nada. Más adelante, ¿vale? Cuando ya tengamos un poquito más de control y de soltura con el equipo, veremos cómo podemos instalar nosotros tipos de letras que descarguemos fuera de la tienda de Microsoft. O sea, páginas web que ofrecen tipos de letras gratuitos y que podemos coger e instalar en nuestra máquina. Lo que hay que tener en cuenta con los tipos de letras, que es muy importante, es que si yo, por ejemplo, me estoy descargando este tipo de letra, y ahora cojo y redacto un documento usando este tipo de letra, que se llama Rockwell Nova, y se lo mando a otra persona, si esa otra persona no tiene en su ordenador instalado este tipo de letra, el documento no lo va a ver como lo estoy viendo yo. Lo primero, va a recibir un mensaje de advertencia que le va a decir: oye, tú no tienes instalado este tipo de letra, te lo voy a sustituir por una de las que tú tienes, o bien descárgatelo si lo quieres ver como es. Ya lo tenemos descargado, le damos a abrir. Todavía está actualizando el idioma chino. Vamos a ver en fuentes, que lea de nuevo. Es posible que tengamos incluso que reiniciar el equipo. Vamos a ver. Normalmente las fuentes, los tipos de letras, hay veces que hay que reiniciar el equipo para que cuando inicie reconozca que hay nuevas actualizaciones o nuevos tipos de letras instalados. Yo voy a aprovechar, voy a reiniciar el equipo para ver si aparece ese tipo de letra. Vamos a verlo. Voy a parar la grabación. Bueno, amigos y amigas, he aprovechado para reiniciar y he de ser totalmente sincero. Con Windows hay que ser paciente. No sé por qué motivo. Bueno, imagino que ha sido a lo mejor por el paquete de idiomas de chino o no sé. Pero lo cierto es que se ha tirado una eternidad para reiniciar el equipo, reinstalar, ha aplicado actualizaciones y no sé. Pero creo que veáis una cosita, y es porque he reiniciado el router de internet y quiero que veáis el icono que hay aquí. Fijaos cómo me pone red sin acceso a internet. ¿Os acordáis que este icono antes es el que nos indicaba si teníamos acceso para poder navegar a internet o no? Si yo ahora intento navegar por internet, me va a decir que no puedo. Podría tener acceso a los ordenadores de mi red local. O sea, si trabajo en una oficina y tenemos una red local, sí podría tener acceso a las impresoras compartidas en red, pero no tengo acceso hacia el exterior, ¿vale? Si intento abrir el navegador e ir a cualquier página, me va a decir que no tengo conexión a internet. ¿Veis? Se pone a pensar, está intentando buscar todas las opciones para poder conectar a internet, pero hasta que mi router no se reinicie, veis que ha salido la página, pero
no ha salido todas las noticias que nos mostraba al principio, ¿vale? O sea, no tenemos acceso a internet y si pongo cualquier dirección me va a decir que no puede. Porque no tenemos ahora mismo el acceso a internet hasta que reinicie mi router, que no le debe quedar mucho. ¿Veis? Está buscando y no se puede tener acceso a esta página. En el momento que me conecte a internet veréis cómo va a cambiar este icono de aquí abajo y me va a decir que ya sí tengo acceso a internet, a la red. Fijaos, ¿veis cómo acaba de cambiar el icono? Ahora mismo sí, la red me ha indicado que tengo acceso a internet. Bueno, vamos rápido a seguir por donde continuábamos. Ahora se actualizarán los widgets poco a poco. Cuando tenga el acceso a internet y todo eso, se hará automáticamente. Y vamos a volver a nuestro panel de control. Quiero que veáis, aparte de otras cositas, como ya se ha instalado lo que es el idioma de chino. Entonces yo podría cambiar ahora mismo de un idioma a otro idioma. ¿Veis? Directamente desde aquí, desde este icono. Para escribir en español o bien para escribir en chino o en alemán o en el idioma o en ruso o en el idioma que yo quiera escribir, ¿vale? Eso es lo que habíamos estado viendo dentro de lo que era la hora e idioma, ¿vale? Donde veníamos aquí en idioma y región y donde nos decía que teníamos varios paquetes de idioma instalados, ¿vale? Ya tenemos el español y el chino. Lo que os comenté antes, si quiero eliminar un paquete de idiomas porque no lo voy a usar y me está ocupando espacio en disco, pues simplemente lo haría desde aquí. Fijaos lo que os comenté, como la tecla de Windows y la barra espaciadora me va a cambiar entre uno y otro, y si no, simplemente haciendo un clic y pulsando, ahora me ha cambiado a chino. No voy a entender nada, ¿vale? Y me vengo aquí, mejor al español. Bueno, este lo voy a quitar, ¿vale? ¿Os acordáis que teníamos opciones, subirlo, bajarlo y quitarlo? He perdido un tiempo instalando, pero quería que vierais cómo podéis agregar idiomas adicionales en el caso, por ejemplo, de que seáis usuarios de un ordenador y que seáis usuarios, pues por ejemplo, que dominéis varios idiomas a la vez y tengáis un lenguaje nativo, un idioma nativo, pero aparte podáis trabajar con cualquier otro. Imaginaos que sois traductores y tenéis que redactar documentos en diferentes idiomas, pues podéis hacerlo de esta forma. Muy bien, yo voy a quitarlo, le voy a decir que sí, que no lo quiero para nada. Ahora se tirará otro ratito por ahí quitando el paquete de idioma. Y seguiríamos, creo que ya en personalización lo teníamos a fuentes, la habíamos visto ya, los tipos de letras. No sé si me aparecerá ahora, a ver si después de reiniciar, sí, tengo 73, hay una más que antes, fijaos. Aquí está, la Rockwell Nova. ¿Lo veis? La que acabábamos de descargar de la Microsoft Store. Es decir, hemos tenido que reiniciar el equipo para que el sistema cargue ese tipo de letra. Entonces, en otros sistemas, en otros equipos, en Macintosh, por ejemplo, no hace falta reiniciar para poder instalar un tipo de letra, ¿no? Aquí hemos tenido que instalar y veremos si cuando lo hagamos manualmente tenemos que reiniciar cada vez que instalemos un tipo de letra. Más que nada porque ya os digo, muchas veces en esos reinicios se aplican actualizaciones y yo me he tirado prácticamente, sin exageraros, más de media hora para poder reiniciar el equipo y esperar a que todo funcionara correctamente. Bueno, pues dentro de lo que es la personalización, el último apartado que nos queda es el uso de dispositivo. ¿Qué es el uso de dispositivo? El uso de dispositivo es decirle al ordenador más o menos para qué lo vamos a usar. ¿Por qué? El ordenador se compone de una maquinaria con, por así decirlo, que es un motor, un cerebro, un disco que almacena la información, una tarjeta gráfica que muestra las imágenes, unos dispositivos de entrada y salida, teclados, ratones, pantallas, etc. Y todo eso va en conjunción, o sea, todo eso se armoniza para sacar el máximo rendimiento posible. Pero ese rendimiento a lo mejor es bueno para un tipo de personas, pero malo para otras. Por ejemplo, imaginaos que yo soy un usuario que me dedico exclusivamente o tengo mi Windows solo para jugar. Tengo un PC que me he comprado gaming, ¿vale? Entonces yo puedo decirle aquí que optimice mi ordenador para juegos
De esa forma, todo lo que es esa maquinaria de mi ordenador, lo que va a hacer es asignar más recursos a la tarjeta de vídeo, a la pantalla, a los gráficos, para que consuman más potencia, para que sean más rápidos, dejando en segundo lugar otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo los widgets, como por ejemplo tareas en segundo plano que no son tan necesarias. Sin embargo, imaginaos que yo, por ejemplo, soy una persona que me dedico, por ejemplo, a ver vídeos por internet, navegar, conectar con redes sociales, pues entonces le va a dar más prioridad a todo lo que es el sistema de la conexión a internet, el flujo de datos hacia internet, la descarga de archivos y todo eso, para que sea más óptimo, para que mi sensación y mi experiencia de usuario sea más óptima. Entonces aquí lo que haremos será seleccionar para qué uso principal le vamos a dar el equipo, que evidentemente podemos cambiarlo. Nosotros pues podemos dejarlo, por ejemplo, para entretenimiento. De esa forma, si vemos películas, si vemos vídeos, si vemos YouTube, si subimos cosas a internet, etcétera, pues vamos a tener más recursos asignados para ese tipo de tareas. O enfocado a creatividad. Ten en cuenta que también todo esto que hagamos no solo va a hacer que el dispositivo mecánicamente se adapte a nuestra necesidad, sino que también, como nos dice aquí, todos los anuncios, las sugerencias, las recomendaciones se van a personalizar en base a lo que nosotros pongamos. Es decir, si yo he cogido entretenimiento, posiblemente ahora todos los anuncios que me aparezcan más adelante aquí, conforme inicie sesión y todo eso, van a ir enfocados al entretenimiento y la publicidad que reciba al entretenimiento. Mientras que si pongo juegos, pues me aparecerán aquí los últimos juegos que han salido, todas las noticias, anuncios, etcétera. Estará todo más relacionado con el mundo de los juegos. Si pongo creatividad, pues seguramente me aparecerán páginas de fotógrafos, de artistas, diseñadores, etcétera. O sea, básicamente, para que os hagáis una idea, normalmente cada vez que personalizamos algo en internet estamos siempre intercambiando información. Mucha gente cree que nosotros cuando navegamos por internet solo recibimos información, pero sin que nos demos cuenta también enviamos información personal, muchas veces nuestra. Esa información personal puede tener contenido sensible, pueden tener nuestros datos, datos de tarjeta bancaria, pueden tener páginas web que visitamos, nuestros gustos, preferencias. ¿Cuántas veces a lo mejor nos habéis ido a un buscador y habéis puesto, por ejemplo, Irlanda? Y ahora de repente, cada vez que navegas por internet, te aparece, pues por ejemplo, dónde hospedarte en Irlanda, hoteles, restaurantes de Irlanda, alquiler de coches en Irlanda, sitios para visitar en Irlanda, y dices, bueno, qué barbaridad. Pues eso es porque nosotros enviamos también información a internet y los navegadores, las empresas que se dedican a todo esto del mundo de internet, aprovechan esa información para ofrecernos el contenido que más nos puede interesar. Muy bien, con esto acabaríamos el capítulo de la personalización, que como veis ha sido un capítulo extenso para poner Windows a nuestra manera. En los siguientes vamos a ir un poquito más a lo que es los temas más concretos, porque si no se haría un curso eterno, y lo que quiero daros es un vistazo lo más detallado posible para que entendáis lo que es cada cosa, pero tampoco sin enrollarme demasiado. Bueno, pues vamos a ir ahora un poquito más rapidito, por no extendernos mucho, porque ahora entramos en temas que son también relacionados con lo que es la maquinaria, los dispositivos que le conectamos, ¿no? Recordáis que en sistema nos habíamos quedado en las notificaciones, y dentro de las notificaciones lo que queremos es si queremos permitir o no al ordenador que nos muestre ventanitas emergentes con información. Hay veces que eso puede ser interesante, porque salen actualizaciones, porque salen anuncios, porque salen cositas, y otras veces puede ser un poco molesto si estamos trabajando porque nos puede desconcentrar, ¿no? Entonces vamos a ver varias cositas en relación con todo eso, ¿no? Aquí podemos decirle que nos active las notificaciones. Perfecto, si recibimos un correo electrónico, nos va a salir un mensajito diciendo que hemos recibido un correo electrónico, cositas así. No solo eso, ¿no? Sino podemos permitir que además de que aparezca ese mensajito, nos reproduzca un sonido, ¿vale?
También podemos hacer que incluso aparezcan esas notificaciones en la pantalla de bloqueo, es decir, cuando bloqueábamos el usuario, porque nos íbamos, que puedan aparecer esas notificaciones. Puede ser que nos interese o puede ser que no. Hay que recordar que supuestamente cuando tenemos el ordenador bloqueado es porque no estamos haciendo nada con él. Entonces puede ser a lo mejor un tema de privacidad, más que nada. Si yo quiero o no quiero que aparezcan. Y permitir avisos o llamadas de VoIP. VoIP son llamadas por internet, como las que se hacen por WhatsApp, por Zoom, por FaceTime. Son llamadas que no se hacen con el teléfono convencional. Pero imaginaos que aunque tengamos activadas esas notificaciones, podemos decirle que nos active el modo no molestar. El modo no molestar lo que va a hacer es que en este momento, aquí, si os fijáis, se activa un icono porque está no molestar activado, y entonces cualquier notificación de correo electrónico, de publicidad o cualquier cosa que nos quiera llegar, un globito de una actualización, o si tenemos el WhatsApp escritorio abierto en el ordenador, si llega algún mensaje no se va a mostrar en pantalla porque estamos en un modo de, oye, no me molestes, ¿vale? Retén todas esas notificaciones hasta que yo desactive ese modo de no molestar. Lo puedo poner automáticamente. Es decir, yo puedo decirle que si yo tengo mi jornada laboral, imaginaos, quiero que durante estas horas, por ejemplo, imaginaos que estoy en casa, he terminado mi jornada laboral y no quiero recibir nada de notificaciones de trabajo, etcétera. Pues entonces puedo decirle que desde las 8 de la tarde, por ejemplo, vamos a suponer que termino a las 8 de la tarde, hasta las 7 de la mañana, no me moleste. Y eso puedo hacerlo a diario, solo los fines de semana o los días laborables. Imaginaos que un fin de semana no quiero que me moleste, pues entonces pongo todo el horario de 12 a 12 y digo que no me moleste nada relacionado del trabajo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en este horario, desde las 8, hay cosas que yo sí quiero recibir? Es decir, hay actividades o hay cosas que pueden ser urgentes y sí quiero que me lleguen esas notificaciones. Yo puedo decirle cuáles son las que quiero, ¿no? Y esas son las notificaciones de prioridad. Por ejemplo, llamadas entrantes de teléfono, incluidas las llamadas de VoIP, una llamada de WhatsApp. Entonces, yo puedo tener todo desactivado, pero si alguien me llama por teléfono, que suene en mi dispositivo. Recordad que Windows no quiere decir solo que tengamos que tener un teléfono. Al igual que pasa con Mac, que pasa con Android y con todo, podemos usar nuestro ordenador no solo para escribir, sino para hacer videoconferencia, llamadas de teléfono, etc. Entonces, hablamos, como siempre, de ecosistemas, de sistemas totalmente integrados. Teléfono, tablet y ordenador. O mostrar avisos independientemente de la aplicación que se usa. O simplemente quiero decirle que solo me lleguen los avisos de las aplicaciones que aparecen aquí. Encontramos también lo que es el modo de concentración. Es decir, el modo de concentración se basa básicamente en lo que es una teoría en la que se supone que uno saca el mejor rendimiento de sí mismo cuando está trabajando. Consiste en estar un tiempo trabajando de forma continua y hacer pausas. Pues esos son los modos de concentración. Yo puedo decirle que durante 30 minutos voy a estar completamente trabajando y me va a mostrar un temporizador en la aplicación reloj. Me va a ocultar los distintivos de aplicaciones de barra tareas, o sea, me va a activar no molestar, o sea, va a activar todo lo relacionado para que yo simplemente esté concentrado en mi trabajo. Cuando termine ese tiempo, terminará mi sesión de concentración y podré hacer una pausa para descansar. 5 minutos, 10 minutos y luego si quiero volver a entrar en lo que es el modo de concentración. Es un modo que está estudiado y supuestamente el rendimiento que es capaz de sacar de una persona, lo que no funciona es tirarse 8 horas seguidas concentrado porque está demostrado que al cabo de un cierto tiempo tu cerebro empieza un poco a desconectar. Entonces es mejor hacer intervalos de alta concentración con relajación. Además que eso nos va a permitir, por ejemplo, levantarnos para estirar las piernas, dar un paseo, tomarnos un café,
hablar por teléfono o simplemente escuchar un poquito de música y luego volver a centrarnos en lo que estamos haciendo, ¿vale? Esos serían los métodos de concentración. Ya os digo, es recomendable sobre todo para estudiantes o para personas que, bueno, tengan muchas cosas que hacer, pero quieran dedicar un tiempo solo y exclusivamente a su trabajo. El inicio y el apagado se refieren a si queremos o tenemos, por ejemplo, un ordenador portátil, si queremos que nuestro dispositivo entre en reposo. Bueno, puede ser un equipo portátil o no. Podemos decirle que cuando el equipo esté enchufado, pues la pantalla se apague después de 15 minutos. O sea, si estoy 15 minutos sin usar el ordenador, pues automáticamente la pantalla se va a apagar. No el ordenador, la pantalla. Con eso ahorro energía. Y cuando esté enchufado, también el equipo entre en suspensión después de 15 minutos. En suspensión es un modo, pues por ejemplo, imaginaos que es como cuando vamos en un coche, paramos en un semáforo. El motor sigue funcionando, pero a muy bajo nivel, de forma que prácticamente no consume nada. Pero en el momento que el semáforo se pone en verde, nosotros ya podemos continuar trabajando, pues la suspensión del equipo es igual. Suspender el equipo es ponerlo, por así decirlo, en modo bajo consumo, o sea, estás encendido pero no estás trabajando, y cuando toco una tecla o muevo el ratón, el equipo es como si el semáforo se pusiera en verde. Si yo cojo y le quito, le puedo poner el tiempo que quiera, evidentemente. Si le pongo nunca, entonces me vuelve a aparecer las opciones de antes, ¿vale? Y lo mismo que permite apagar la pantalla, lo que provoca mayores emisiones de carbono, al consumo de energía, etc. Entonces puedo hacer lo mismo, que la pantalla se apague después de 5 minutos, pero que el equipo nunca se suspenda, ¿vale? Yo en principio voy a dejarlo como viene por defecto, pero vosotros podéis ponerlo como queráis. Ya os dije que había otras alternativas como el protector de pantalla, etc. Pero sobre todo en estas opciones de ahorro de energía, cuando te apaga algo, lo que hay que tener en cuenta es que si el ordenador es un ordenador moderno, aunque tenga ventiladores, puede ser que no lo escuchemos. Que se ponga el equipo en suspensión, pensemos que está apagado, nos vayamos a dormir y al día siguiente cuando vamos nos encontramos que el ordenador estaba encendido y se ha pasado toda la noche encendido en modo reposo o con la pantalla apagada. A mí me ha pasado alguna que otra vez y dices, bueno, pues vaya ahorro de energía hecho, ¿no? Entonces hay que estar pendiente de eso. El almacenamiento. ¿Qué es el almacenamiento? El almacenamiento es como un frigorífico o como un armario donde nosotros guardamos las cosas que queremos para siempre. Nuestras fotos, nuestros programas, nuestros documentos, nuestro correo electrónico, todo eso. Es una caja que hay dentro del ordenador, lo que se llama el disco duro, que nos dice cuánto almacenamiento tiene, ¿vale? Aquí en este caso, por ejemplo, si veis, mi disco no tiene mucho usado, esta sería toda la capacidad que tiene mi frigorífico o toda la capacidad que tiene mi armario, y esto es lo que yo tengo ocupado. Como veis es muy poquito, evidentemente porque no he instalado nada. A medida que yo empiece a meter programas, aplicaciones, fotos, música, vídeos, etcétera, esto va a ir aumentando y podemos correr el riesgo de agotar el espacio del disco duro. Hay que procurar siempre que esta barrita azul no llegue nunca hasta el final. Hay que dejar por lo menos un 10% libre, ¿vale? Porque si no, cuando intentamos iniciar el equipo puede pasar que no tenga espacio para fabricar los archivos temporales necesarios para iniciar el sistema. Para que os hagáis una idea, si el disco duro está completamente lleno, es decir, si esta barrita azul llega hasta el final, es como si yo en una lavadora o en el frigorífico meto todo lo que pueda y tengo que cerrar la puerta con fuerza. Pues bien, el frigorífico va a ser prácticamente imposible que pueda enfriar la comida, pero es que la lavadora va a ser prácticamente imposible que gire. Entonces, es lo que le va a pasar al ordenador. Si no tiene espacio, un mínimo de espacio necesario libre, no va a poder trabajar. Y entonces es cuando nos vamos a encontrar que al encender el ordenador nos va a dar un error y no vamos a poder solucionarlo a menos que borremos
algo o saquemos algo de esa lavadora o saquemos algo de ese frigorífico. Dentro de este espacio, el ordenador inteligentemente me dice más o menos cuánto me ocupan las aplicaciones, es decir, todo este espacio en qué está usado. Y me dice, pues bueno, de todo este espacio en aplicaciones tienes esto y en archivos temporales tienes esto. ¿Qué son archivos temporales? Son archivos que solo tienen una duración limitada. Por ejemplo, cuando navego por internet y me descargo o visito una página web, automáticamente esa página web, aparte de verla en la pantalla, se descarga una copia en mi ordenador, con las fotos, los textos, la música, lo que sea. ¿Para qué? Para que si yo me voy moviendo sobre esa página o vuelvo atrás, sea más rápida la carga. Eso es lo que se conoce como caché. Pues bien, esos archivos temporales puede ser que o bien cuando apago el ordenador se eliminen, o bien en el caso de los navegadores siga estando ahí por si mañana vuelvo a esa página, que la carga sea mucho más rápida. Y os acordáis que en una de las clases anteriores, cuando hablamos de los navegadores, habíamos eliminado las cookies, el historial y los datos temporales. Pues esos están dentro de este tipo. Esos no se borran automáticamente cuando apagamos el ordenador, sino que se borran única y exclusivamente cuando nosotros le damos esa instrucción. Luego tenemos lo que es un sensor de almacenamiento en el que nos va a permitir liberar y eliminar archivos temporales si ve que estamos quedándonos sin espacio, para evitar que nos quedemos sin espacio, una recomendación de limpieza y una configuración avanzada. Lo de avanzado lo vamos a ver ahora, pero esto de recomendación de limpieza, etcétera, es bueno porque nos va a salir un mensaje en el que nos dice, pues oye, mira, qué aplicaciones tenemos sin usar, por si queremos eliminarla, imagina que llevamos mucho tiempo sin utilizarla, o archivos temporales, pues por ejemplo aquí tenemos 4,14 megabytes en descargas. Entonces son cosas que podemos borrar para liberar espacio de nuestro disco y hacer de esa forma que esta barrita baje para que deje más espacio libre. O sea, recomendaciones de limpieza nos va a decir, abre la lavadora y saca de ahí algo de ropa. Lo más gordo, lo más pesado o lo menos importante o lo que pueda esperar. Y en la configuración avanzada es donde podemos decirle, pues si tenemos otros dispositivos de almacenamiento para hacer copias de seguridad aparte, cómo optimizar la unidad, opciones de copia de seguridad, pero lo que es la copia de seguridad lo veremos más adelante en un capítulo porque es una de las tareas más importantes que debemos tener en nuestro ordenador, sobre todo si tenemos información importante. Porque si el ordenador, en definitiva, es una máquina, si llega una subida de tensión, si le cae líquido, si tropezamos y se nos cae al suelo y se daña, podemos perder toda la información. Equipo te puedes comprar otro, pero a lo mejor las fotos de ese viaje que hiciste hace 10 años no las puedes recuperar, o las fotos de tu infancia. Entonces es importante, desde el primer día que nos compramos un equipo, tener presente que si vamos a guardar cosas importantes en él, hay que planificar un sistema de copia de seguridad. La copia de seguridad será un capítulo que veremos exclusivamente. Luego tenemos dispositivos que podemos conectar a nuestro equipo. Dispositivos como ratones, teclados, altavoces externos o Dolby, auriculares, pantallas externas, etcétera, que se harían aquí. Normalmente eso suele pasar de forma automática, es decir, cuando yo conecto un dispositivo, hoy en día casi todos vienen preparados para que automáticamente el sistema los reconozca. Si no es así, tendríamos la opción de manualmente agregarlo, darle aquí y decirle qué dispositivo es el que vamos a agregar, qué marca, qué modelo, qué fabricante, qué tipo de dispositivo, etc. De la misma manera pasa con las impresoras. Hoy en día las impresoras tú las conectas, se conectan a la wifi de tu casa y automáticamente ya te las detecta el sistema. Pues aquí, por ejemplo, si nos vamos a impresoras, fijaos, yo no he agregado ninguna impresora, pero me ha detectado mi impresora que tengo agregada en mi red local, una impresora wifi, entonces automáticamente la tengo ya configurada. Me dice que es la predeterminada y luego lo demás, pues bueno, no hay que tocar prácticamente nada, ¿vale? Si hubiese más de una impresora, imaginaos que es un hospital, es una oficina
y está la impresora que yo tengo al lado, la impresora del jefe, la del de otro despacho, la de la central, etcétera, pues me aparecerían aquí todas las impresoras y yo podría decirle cuál de todas ellas quiero que sea la impresora predeterminada, ¿vale? El tema de las impresoras quizás sea una opción también que hagamos en un capítulo aparte, porque cuántas veces no hemos ido, por ejemplo, a una consulta de médico, a una consulta de cualquier tipo, y a la hora de imprimir, ¿no? A la hora de que nos van a imprimir un informe o algo, dicen, vaya, ¿por qué no imprime? ¿No sale el papel? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona la impresora? ¿Por dónde está saliendo? Entonces sería útil saber y entender un poco también cómo funciona la impresora, y lo veremos también en un capítulo aparte, ¿vale? Sobre todo para que muchas veces nos pase eso en el trabajo, porque es a veces una situación embarazosa cuando tienes a la persona, has terminado ya con todo, vas a imprimir y el papel no sale. Y la persona te mira con cara de, venga, dame el papel que me voy, y tú por dónde está el papel, que tengo más gente esperando, que no sé qué, no sale, ¿por qué no imprime? Le doy a imprimir varias veces, liamos y complicamos más la cosa. Entonces es un tema que también veremos aparte. Enlace a móvil. Pues esto nos va a servir para conectar o enlazar nuestro teléfono móvil, ya sea un teléfono que tiene Android, a nuestro ordenador, ¿vale? Se van, digamos, a enlazar para que podamos sincronizar o transferir información entre ambos. Cámaras. Puede ser que el ordenador que te hayas comprado, sobre todo si es un portátil, ya te venga con una webcam integrada. Pero puede ser que te hayas comprado un ordenador de sobremesa con una pantalla y no te traiga una cámara web. Pues nosotros podemos aquí comprar aparte una webcam, conectarla por USB a nuestro equipo y aquí automáticamente ver qué cámara es la que tenemos seleccionada. Puede ser la propia webcam que tenemos o puede ser incluso nuestro teléfono móvil, que lo hayamos configurado como una cámara conectado al ordenador. Podemos configurar las opciones del ratón. Pues por ejemplo, esto está bien para personas que sean zurdas. El botón principal del ratón, lo que nosotros conocemos como el botón izquierdo, el que hace clic, nosotros lo tenemos como en el botón izquierdo. Una persona zurda, pues a lo mejor le interesa que el ratón sea el botón derecho, para que de esa forma con su mano izquierda, con el dedo índice, pulse el botón. Pues solo tendría que escoger el que quiera. Lo demás, a ver, son opciones que no son relevantes, son más bien estéticas, como por ejemplo la velocidad con que se mueve la flecha, girar la rueda del mouse para desplazarse, que es esto, para que suba o baje, ¿vale? Si yo hago la ventana más pequeñita, aquí, veis que al girar la rueda, la ventana sube y baja, pero puedo hacer que gire, que sube y baje bien por líneas o bien por pantallas. Si estoy viendo una página web de un periódico, a lo mejor al darle a la rueda me interesa que vaya por líneas, o la página la he leído entera y al mover la rueda me cambia a la página siguiente. Son cuestiones ya, os digo, de uso o cuestiones particulares del gusto de cada uno. Y desplazarse por ventanas inactivas al pasar el ratón por encima. Esto es, por ejemplo, si yo abro el navegador, imaginaos, la ventana activa es la ventana que yo tengo en primer plano, la que está resaltada. ¿Vale? Veis, aquí está resaltada en color gris por el color del tema. Ahora mismo el navegador, vamos a aceptar aquí, y si hago clic aquí, se ha apagado y la que está activa es esta. Si yo muevo el ratón, se mueve esta, pero también se mueve esta. Eso es lo que hace este icono. Si yo lo quito, ahora ya, ¿veis? No se mueve el navegador aunque la flecha esté encima. ¿Lo veis? ¿Es útil tenerlo activado? Pues sí, porque puedes tener dos ventanas a la vez y ir desplazándote según necesites por una o por otra. Lápiz y Windows Ink. Bien, pues esto es en el caso de que tengamos una tablet o un dispositivo con Windows en el que podamos utilizar el lápiz. A ver, no es lo más frecuente en el caso de usuarios que empiezan, pero bueno, puede ser que seáis un empleado de oficina o lo que sea y lo que os hayan dado es una tablet con Windows y con un lápiz. Pues aquí podéis configurar las opciones que queréis para el lápiz. Pues bueno, cuál queréis que sea el botón que queréis que haga, por ejemplo, cada
cada botón. Elige la mano con la que escribes, pues yo en mi caso soy diestro, pondría la mano derecha. ¿Qué queréis que haga el botón de acceso directo? Pues emparejar el lápiz, ¿vale? Con lo cual me llevaría aquí para emparejarlo. O un clic simple. ¿Qué pasa si hago un clic simple? Pues que me saque el menú del lápiz. Si hago un doble clic, pues ¿qué quiero que haga? Pues abrir un programa. Es decir, podemos personalizar cada una de las opciones del lápiz para que haga lo que nosotros queremos que haga, ¿vale? Pero ya os digo, esto es solo en dispositivos que permitan pantallas táctiles y permitan el uso del lápiz y incluso de la escritura a mano. La reproducción automática. Pues la reproducción automática es simplemente que cuando nosotros introducimos algún dispositivo multimedia, o sea, un pendrive, por ejemplo, como este, que tenga una película, que tenga música, que tenga fotos, etcétera, que automáticamente se abra y empiece a reproducir lo que tiene dentro. Eso es la reproducción automática. Si yo no quiero que eso pase, pues lo desactivo y automáticamente cuando ponga el USB yo tendré que manualmente irme a esa unidad y ejecutar esa película, o sea, hacer doble clic sobre ella para que se ponga en funcionamiento. Y en el caso de unidades extraíbles o tarjetas de memoria, las típicas tarjetas de las cámaras de foto, pues elegir qué queremos que se haga cuando se introducen, ¿no? Pues por ejemplo, si meto una tarjeta de fotos de mi cámara de fotos, pues yo quiero que automáticamente me importe las fotos y vídeos. Importe quiere decir que las copie de la tarjeta al ordenador. Entonces no lo tengo que hacer manualmente. Me las va a copiar automáticamente a mi carpeta de fotos. O puedo decirle que no haga nada. O que abra esa carpetita para que yo manualmente seleccione qué fotos son las que quiero pasar a mi equipo. En principio, o preguntarme, que cada vez que ponga algo, me pregunte. Puedo poner esto. ¿Qué quieres hacer? Entonces, cuando enchufe el dispositivo, me va a aparecer una ventana en la que me va a decir, se ha introducido un pendrive, o se ha introducido una unidad extraíble, un disco, o has conectado una tarjeta SD. ¿Qué quieres hacer? Y nosotros elegimos la opción que en ese momento nos resulte más interesante. Yo personalmente prefiero esta opción. Y luego, pues bueno, los USB, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Permitir la notificación de conexión, lo que habíamos visto antes, y es que cuando conectamos un pendrive suene, haga un ruidito y aparezca aquí el icono de que hay un dispositivo USB conectado. Eso sería lo relacionado con los dispositivos y el Bluetooth. En red e internet prácticamente no hay que tocar nada. Es decir, esto se suele automáticamente configurar cuando conectamos el ordenador. Aquí me dice que mi ordenador está conectado por Ethernet. Eso quiere decir que está conectado por cable. Pero en el caso de que hubiese estado conectado por Wi-Fi, pues nosotros, aquí nos aparecería Wi-Fi y habríamos tenido que poner el nombre de la Wi-Fi de nuestro router y la contraseña de la Wi-Fi de nuestro router, ¿vale? Aquí hay opciones muy importantes y de red avanzada que no se deben tocar a menos que se tengan conocimientos profundos, porque pueden impedir que el equipo conecte, ¿vale? O que tenga acceso a internet. Entonces, esto normalmente se hace prácticamente automáticamente cuando enciendes el ordenador. Él detecta si hay un cable conectado o detecta si hay alguna wifi alrededor, te pide cuál es tu wifi, que le pongas el nombre y la contraseña y listo. Aplicaciones instaladas. Pues bueno, aquí vamos a ver un poquito todas las aplicaciones que tenemos en nuestro ordenador y podemos ver cada una de ellas, cuál es, cuándo se instaló, y tenemos unos puntitos aquí en la que tenemos la opción de desinstalarla si no la vamos a usar. Si yo, por ejemplo, veo que aquí, pues no sé, por ejemplo, este tipo de letra que me instalé antes ya no lo quiero, pues podría venirme aquí
y desinstalarlo. No lo voy a desinstalar porque me gusta. Pero, ojo, hay muchas, pero imaginaos que, por ejemplo, el solitario o los juegos estos no me interesan, pues puedo quitarlos. Estas aplicaciones nos indican también cuánto espacio de ese frigorífico o de esa lavadora o de ese armario ocupan dentro. Y realmente prácticamente se miden en unas unidades que suelen ser kilobytes, megabytes, kilobytes KB, megabytes MB o gigabytes en el caso de que sean mucho más grandes, ¿no? Realmente, si os fijáis aquí, teníamos muy poquito espacio utilizado, pero podemos nosotros ordenarlos por tamaño de grande a pequeño. Entonces podemos saber qué aplicaciones son las que más ocupan. Por ejemplo, Firefox ocupa 372 megabytes. Si yo sé que no voy a utilizar nunca más Firefox, pues me puedo venir aquí y desinstalarlo. Y entonces ese espacio se liberaría y ese armario, ese frigorífico o esa lavadora tendría ya más espacio libre. Podría funcionar con más fluidez. Tened en cuenta que de aquella barrita que habíamos visto que se rellenaba, cuanto más rellena esté, más lento va a ir el ordenador. Configuración avanzada de aplicaciones. Pues bueno, nos va a decir desde dónde queremos bajarnos las aplicaciones. Si queremos bajarlas de cualquier lugar, es decir, no solo de la tienda de Microsoft, sino de cualquier página web, pues dejamos de cualquier lugar. Ojo, porque esto puede ser una fuente de que bajemos programas con virus. Entonces hay que tener en cuenta esta cuestión y que es importante saber de dónde nos estamos bajando las cosas. De cualquier lugar, pero avisarme si esa aplicación es una aplicación comparable en Microsoft Store. O sea, si esa misma aplicación se encuentra en la tienda de Microsoft para bajármela mejor de ahí. De cualquier lugar, pero avisarme antes de instalar una aplicación que no está en la tienda, o solo de Microsoft Store. Fijaos que esta es la que pone como recomendada. ¿Por qué? Porque la tienda de Microsoft es la que se va a encargar automáticamente de validar que todas las aplicaciones que tiene dentro son seguras, que no contienen virus ni problemas. Aunque esto es lo recomendable, lo que normalmente tiene casi todo el mundo es de cualquier lugar, ¿vale? Lo importante, ya os digo, es saber de dónde nos estamos bajando las cosas y si son sitios de confianza o no. Las otras opciones, compartir en dispositivos, etcétera, pues bueno, lo que quiere decir es que puedo, por ejemplo, bajarme una aplicación en mi dispositivo y que esa misma aplicación se busque la compatible o la compatibilidad con otro ordenador que tenga, o con una tablet, o con un móvil, con algo así. Realmente, evidentemente, solo vamos a compartir entre dispositivos documentos, fotos, etcétera, los que sean mis dispositivos. Puedo ponerlo también con cualquier persona cercana, es decir, yo puedo tener un documento y a cualquier persona que tenga un Windows compartirle esa información. Ya veremos cuando trabajemos con el sistema de archivos cómo se puede compartir la información de un equipo a otro. Y archivar aplicaciones simplemente quiere decir que, bueno, que para ahorrar espacio, pues aquellas aplicaciones que prácticamente no se usan se reducirán para liberar más espacio en disco. No tiene más complicación. Esto en cuanto a las aplicaciones. Configuración avanzada. Realmente es muy parecida a las aplicaciones. No, perdón, ya lo habíamos visto, sí. Aplicaciones predeterminadas, pues son, por ejemplo, aplicaciones... A ver, aplicaciones predeterminadas suelen ser cuando yo hago doble clic en un documento, ¿vale? En un archivo. Si es una foto, esa foto se debería abrir con un programa de dibujo para ver la foto, no con un programa de texto ni de música, porque el archivo sería ilegible. Pues aquí lo que hacemos nosotros es asociar, por así decirlo, aunque ya viene predeterminado por defecto, normalmente no hay que tocar nada, ya viene predeterminado de qué forma, cuando yo hago doble clic en un archivo, con qué programa me lo va a abrir.
Si Windows no supiera qué tipo de archivo es con el que tiene que abrir ese documento, entonces nos haría la pregunta a nosotros y nos diría, oye Nacho, no sé qué tipo de archivo es el que quieres abrir, ¿con qué programa lo abro? Y entonces tú ya eliges el programa, ¿de acuerdo? Pero en principio tampoco hay que tocar nada. Mapas sin conexión, pues bueno, esto hoy en día, si vamos a ir a un sitio o vamos de viaje a un sitio y queremos o sabemos que en ese sitio no hay cobertura de internet, podemos descargarnos los mapas de forma que los tengamos sin conexión a internet. Imaginaos que os vais a un sitio remoto, a la selva, y evidentemente allí pues no vais a tener conexión a internet. Pues entonces en casa podéis descargar los mapas, decirle dónde y si queréis que se actualicen automáticamente cuando se conecte a una red wifi, ¿vale? Entonces tú te irías a los mapas, aquí veis que no hay ningún mapa descargado, para eso yo tendría que abrir la aplicación de mapas, seleccionar el lugar, etcétera, Barcelona, Madrid o la selva de, no sé, de Chile, y entonces descargarme el mapa de esa zona para así asegurarme de que esté donde esté, aunque no tenga conexión a internet, voy a poder encontrar una ruta de salida o un poblado o una ciudad o cualquier cosa, ¿de acuerdo? Las demás opciones son opciones muy, bueno, opcionales, ¿no? Aquí no hay que tocar nada, son programas opcionales que vienen integrados en el sistema, no hay que tocar nada a priori. Ya os digo, esto sería para algo ya más avanzado. Aplicaciones para sitios web, igual, si van a tener acceso, pues estas son aplicaciones donde automáticamente se van a conectar a sitios web de Microsoft, pues para los mapas, para el equipo o para las tareas pendientes. Reproducción de vídeo, pues lo mismo. ¿Cómo queremos nosotros que sea la reproducción de vídeo? Si por ejemplo tenemos una conexión a internet que es lenta, pues entonces ahorraremos ancho de banda o consumo de datos haciendo que se vea con menos calidad pero que la reproducción sea fluida. Entonces lo activaríamos. Si tenemos una buena conexión a internet, como hoy en día hay en casi todos sitios, un internet rápido, un 5G o una wifi de muchos megas, pues entonces realmente no nos va a hacer mucha falta. Y aquí podemos decirle qué aplicaciones queremos que se ejecuten automáticamente cada vez que encendemos el ordenador. ¿Os habéis dado cuenta que aquí salía antes un icono, ahora ya se ha cerrado porque luego lo cerré, que era, voy a desactivar el modo no molestar, tengo activado el modo no molestar, ¿veis? Vamos a quitar el modo no molestar ahora. Bien, las aplicaciones de inicio son aquellas que cada vez que encendemos el ordenador queremos que se ejecuten automáticamente. Por ejemplo, yo cada día cuando llego a mi ordenador de trabajo y me siento, quiero que justo al encenderlo se abra el navegador con mi página web. O quiero que nada más sentarme se abra el ordenador y se abra el correo electrónico. O simplemente no quiero que se abra nada. Pues aquí decido qué aplicaciones quiero yo que se inicien o no cada vez que el ordenador se enciende. ¿Os acordáis que aquí aprecié antes un símbolo con la flechita que era el Microsoft Teams, que es este de aquí? Si yo lo quito, que lo voy a hacer de hecho, porque ahora mismo no tiene ningún impacto en el servicio, igual que este es una aplicación, esto es como un antivirus que incorpora Windows. Lo vamos a dejar porque esto sí nos va a avisar si intentamos a lo mejor o si intenta colarse algo en nuestro ordenador sin que nos demos cuenta. Por eso pone impacto medio. Las que ponen ningún impacto quiere decir que prácticamente no van a afectar para nada. Pero Microsoft Teams, como ni sé qué es ni para qué sirve ahora mismo, más adelante, si lo necesito, lo activaré. De esa forma, cuantas menos aplicaciones tenga en el menú de inicio cuando enciendo el ordenador, más rápido va a cargar el sistema y más rápido me va a salir mi escritorio. ¿Vale? Cuentas lo vamos a dejar para un capítulo exclusivo, porque ahí es donde explicaré la diferencia entre cuentas locales y las cuentas de Outlook.
Hora e idioma ya lo hemos visto, la fecha, la franja horaria, los idiomas, etc. Juegos, pues bueno, aquí tenemos donde queremos que se graben las capturas de pantalla de los juegos, controles para lo que es la Xbox, si utilizamos compatibilizada con nuestro Windows, y optimizar el ordenador para el modo juego, ¿vale? De esa forma va a hacer que la tarjeta gráfica funcione mucho más rápido. Accesibilidad merecerá también un capítulo aparte porque son las opciones exclusivas o digamos dedicadas principalmente para cualquier tipo de persona que tenga alguna discapacidad, y es importante recordar que el mero hecho de tener cualquier tipo de discapacidad, por mínima que sea o que parezca, pérdida de audición en un oído o pérdida de visión en un ojo o ser daltónico, cositas así, son todas cosas que ya vienen en el sistema preparadas para que ese tipo de personas puedan trabajar directamente con ellas, ¿vale? Con el equipo. Entonces incluso tenemos pues un narrador que nos puede leer todo el texto si somos personas, por ejemplo, invidente, ¿no? Tenemos incluso nivel de detalle, teclado Braille, exacto, o sea, básicamente de todo. Accesibilidad de visión, de audición, de interacción, etc. Privacidad y seguridad nos va a indicar cómo proteger nuestro equipo, y es algo que también veremos en un capítulo aparte. Y Windows Update son las actualizaciones de Windows. Aquí me dice que la última comprobación fue hoy, la que me ha tenido media hora esperando, y que hay una actualización de inteligencia de seguridad para Microsoft Defender Antivirus, es decir, Microsoft incorpora un antivirus propio, pues hay una actualización de seguridad para ella. Yo la voy a descargar y luego ya la instalaré. Le voy a dar a instalar, a descargarse para que se vaya descargando, como veis aquí. Y en principio con esto habíamos hecho lo que es un repaso en profundidad de lo que es el panel de control. Evidentemente hay cosas mucho más avanzadas que ver, pero son cosas que veremos en su momento, cuando sean realmente necesarias, ¿vale? Ahora mismo lo que tenemos que quedarnos es dónde localizar cada cosa que queremos configurar, para qué sirve cada una de las opciones que hemos visto, si tenemos algún tipo de problema, dónde hemos de acudir dentro del panel de control para poder detectar cuál es el problema y cómo solucionarlo. Voy a quitar ya las gafas. Hemos visto también cómo poder mantener un orden dentro de nuestro equipo, cómo administrar el espacio dentro de nuestro equipo, cómo liberar espacio dentro de nuestro equipo. Hemos visto también opciones sobre cómo saber o cómo configurar idiomas adicionales, teclados en pantalla. Hemos visto el centro neurálgico, la parte más importante, la configuración de Windows. No es ninguna tontería y puede ser que esta clase sea, no sé, excesivamente larga. Podéis verla con la tranquilidad que queráis, pero lo que quiero que entendáis con esto es que este es el apartado fundamental del equipo. Este es el apartado, esta es la aplicación que puede hacer que nuestro equipo funcione correctamente o que deje de funcionar correctamente. Entonces, siempre, antes de tocar algo, hay que saber muy bien qué estamos tocando, ¿vale? Y no tocar por tocar. Si no sabemos qué es algo, leemos, buscamos información, buscamos en la ayuda, lo que sea, pero siempre, antes de tocar algo que desconectamos, consultamos. O bien, le preguntamos a tu vecino informático. Y nada más, yo dejo aquí descargando la actualización para poder actualizarlo, para que en el próximo inicio de sesión aparezca todo correctamente ya actualizado. Vosotros podéis hacer lo mismo si tenéis actualizaciones pendientes. Y nada más, recordaros que nos vamos a ver en el próximo capítulo, donde vamos a ir viendo más cositas muy interesantes de este sistema, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una de las opciones que vamos a ver en el próximo capítulo es a ver los tipos de cuentas, ¿vale? Antes de la copia de seguridad. Vamos a ver cómo podemos hacer para que el ordenador en el que nos hemos gastado una buena cantidad de dinero y que tenemos en casa o en el trabajo,
puedan usarlo varias personas sin tener que mezclar o sin que se mezclen las cosas de uno con otro y sin que una persona pueda tener acceso a la información de la otra persona. De esa forma evitamos, por un lado, que pueda ver nuestra información o que pueda accidentalmente eliminarla, ¿vale? Entonces eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, que serán las cuentas de usuario. Y como siempre, espero veros en ese próximo capítulo. Dejadme por favor los comentarios, qué os ha parecido. Si ha sido una clase muy larga, lo siento de verdad, pero es que no quiero estar tampoco haciendo un curso de un año para Windows. Me gustaría que pudierais poneros a trabajar lo antes posible con él y disfrutarlo. Aprovecho para indicaros que si no estáis suscritos, os suscribáis al canal, que pulséis en el me gusta, que le deis a la campanita, que me dejéis eso, cualquier comentario, opinión. Estoy recibiendo muchos comentarios que me encantan, de verdad, que los agradezco muchísimo. Son de personas que veo realmente agradecidas. Y pediros, como siempre, por favor, que a todos aquellos amigos, amigas, familiares, personas que conozcáis que tienen miedo a la informática, que nunca la han usado, que no se atreven por miedo a romper algo, que les gustaría, pero no se atreven a decirlo, que sepan que tienen aquí a Nacho, a tu vecino informático, y que estoy para ayudaros, para explicaros y para que aprendáis todo siempre de forma happy. Me despido de vosotros, hasta la próxima clase. Sed felices y que tengáis un gran día.